No siempre es un gusto economista tenerlo en nuestros espacios de entrevistas, ¿no? Y en este caso, tener una reacción suya respecto al informe que ayer emitía pues en el hemiciclo de nuestro Parlamento el presidente Guillermo Lasso Mendoza a instancias del primer año de gestión gubernamental. Lo escuchamos, bienvenido, gusto enorme. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes como siempre. A ver, a mí me pareció un informe bastante completo y bastante equilibrado. Voy a argumentar ambas cosas. Primero, bastante completo. Creo que tocó todos los temas. Creo que tocó los temas en los cuales el gobierno se ha lucido, evidentemente la vacunación, la estabilización económica, la salud de las finanzas públicas, de las reservas internacionales, que son la base para evitar un colapso. Entonces, eso es lo primero que resaltó el presidente, me parece que está bien. También resaltó aquellas cosas en las cuales no le ha ido bien. También hizo una presentación y un análisis, comentarios sobre los temas de seguridad, sobre los retos que tiene en seguridad. A mí me pareció que en eso estuvo completo. Cubrió temas como ecología, turismo, no sé, personal del sector público, etcétera. Entonces, cubrió muchísimos temas. Obviamente también cubrió temas de relaciones internacionales, nuestra cercanía con el resto del mundo, cubrió muchos temas. Y también creo que fue un informe equilibrado en el sentido de que no se echó demasiadas flores a sí mismo, tampoco fue excesivamente crítico con él. En el fondo fue equilibrado, se presentó lo bueno y lo malo del gobierno y me parece un buen trabajo en el sentido de no quedarse solo en lo bueno e ignorar lo malo o directamente negar lo malo, ¿no? No, no, fue una cuestión bastante equilibrada y bastante completa. Sentido entonces, economista, ¿la balanza se inclina más a lo bueno, más a lo malo o está bien equilibrada, por así decirlo, en el sentido de que hay cosas que sí se pudieron o se pueden rescatar y otras no? A ver, la balanza, la pregunta suya es, no me conteste, no me conteste, la pregunta suya es, ¿el informe está bueno o malo o el país está bien o está mal? Yo sé que la pregunta suya es la segunda, ¿no? Sí. Pero yo creo que el informe estuvo bueno. El informe estuvo bueno porque topó todos los temas, no se hizo el loco, no fingió que no se daba cuenta de las cosas que estaban pasando. No, no, en realidad, sensato el informe, bien armadito el informe, completo y equilibrado. A ver, ¿el país está bien o mal? No, pues el país está mal, eso es indiscutible, el país está mal. A ver, estamos saliendo de la peor recesión de la que tenemos datos. Quizás algún rato en el pasado, cuando no había datos, tuvimos algo peor de lo que hemos vivido ahora, pero esta es la peor recesión de la cual existen datos en este país, la que tuvimos hasta el año pasado. Estamos saliendo de un periodo de muertes. O sea, a ver, la gente a veces se olvida, la pandemia se llevó 66.000 ecuatorianos según mis cálculos, y cálculos confiables como la revista The Economist hablan de un poquito más de gente que se llevó la pandemia. Eso es un montón de gente. Estamos saliendo de un trauma grupal, comunitario, no sé cómo decirlo, pero todos los ecuatorianos estamos cargando en nuestros hombros el trauma de una pandemia y un montón de muertes. Eso lleva violencia, lleva furia, lleva pobreza, todo se suma. Una tremenda crisis económica, más una pandemia, se suma a una frustración enorme desde el alma de los ecuatorianos. El Ade- país está mal. Ujú. Ahora, ¿estamos saliendo del hueco? Esa es la pregunta, diría yo, pero habría una pregunta suya antes. Sí, y no, a ver, porque hay que ser claros y como usted lo hemos hablado en algunas ocasiones, economista, después de prácticamente 14 años, o sea, en una economía totalmente eh, despelotada, perdónenme la expresión, eh, volver a recuperar lo de antes de esos 14 años, tendrá que pasar 20 años siquiera para tener ese equilibrio económico. No, claro, obviamente, pero a ver, estábamos metidos en un proceso
reducir la obesidad, Ajá. porque en el fondo era un tema de dieta en donde estábamos metidos, ¿no? Teníamos un gobierno que había crecido sin ningún límite, sin ninguna lógica en realidad, y ese gobierno estaba desfinanciado, destruyendo al país y un montón de cosas más. Estábamos metidos en eso cuando en octubre del 19 cayeron las protestas de octubre del 19 que dañaron más la economía y cuando medio empezaban los negocios a medio encontrar un camino después de la paralización de las huelgas, nos vinieron 2 años de una pandemia que nadie la tenía en su radar. Entonces, claro, el país está mal. O sea, eso sería absurdo negar que el país está mal. O sea, es cuestión de abrir los ojitos y ver la realidad, ¿no? Pero a ver, ahora que todos somos expertos en medicina, esto se llama comorbilidad. Dos enfermedades al mismo tiempo. Estábamos con obesidad y con COVID al mismo tiempo. Y salir de eso es durísimo. Pero estamos saliendo. Ya si estamos en el camino ideal para salir de eso, difícil de decir, pero estamos saliendo. El país está saliendo de eso y el país está mejorando. Más lento de lo que querríamos, obvio. Todos quisiéramos que mañana esté todo bien. Pero estamos saliendo. Y ahorita, a ver, les voy a hacer acuerdo de un fantasma del pasado. ¿Cuál? Desdolarización. ¿Se Ajá. acuerdan? Era un fantasma que nos perseguía y que nos hacía dormir mal todas las noches. Ya no existe. Ya no existe. ¿Y por qué no existe? Porque tenemos un gobierno que ha puesto en orden las finanzas públicas y el sistema monetario. Ok, y ahora sobre eso ya podemos estar tranquilos y crecer. Ya no hay ese fantasma. Ya no hay el fantasma de la desdolarización. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oyeron esa palabra? Hace un año o más. ¿Ya? Entonces, eso ya desapareció, ya no existe, ya no hay el fantasma de una tremenda crisis, un colapso como el que tuvimos hace año y medio o como el que tuvimos hace 20 años, ¿no? Entonces, sí hay unos avances, el país está mal, obvio que está mal, está pésimo, está en cuidados intensivos todavía, pero estamos mejorando. No estamos mejorando tanto como quisiéramos, evidente, pero estamos mejorando. A Verónica Landeta le saluda. Hola, Me Verónica. gustaría, para podernos ya ir a lo otro también, ¿no? Analizar un poco lo que dijo el presidente en ese informe, ¿no? En ese año de gestión, sobre el tema de los 5.000 millones de dólares, que obviamente pues podría generarnos empleo, podría generar eso de lo que usted dice, de que ya no está, de que se han corregido cosas y de que podríamos estar mejor. ¿Cómo lo analizamos? Definitivamente, porque la percepción de algunas personas, no todas, porque de la gran mayoría es que el país está mal, y esa es la gran percepción, pero la otra percepción es de que hay posibles. ¿Cómo hacemos posible esa reactivación con esos 5.000 millones de dólares de los que habló el presidente Lasso? ¿Es posible definitivamente o son simplemente proyectos en carpeta que a lo mejor se concretarán o no? A ver, primero, estoy de acuerdo con usted y con la gran mayoría del Ecuador. El país está mal. Creo que dije clarito eso, ¿no? El Claro, país claro. está mal. El país está mal. O sea, la pregunta es, ¿estamos mal y empeorando o estamos mal y saliendo del hueco? Mi hipótesis es, estamos mal pero saliendo del hueco. Ahora, esas inversiones, como cualquier cosa futuro, son proyectos, son proyectos. Claro. Pero yo sí veo un buen chance de que al país le venga inversión, y no inversión extranjera exclusivamente, inversión en general. Gente que quiere producir un poco más, gente que quiere generar más riqueza, empleo, etcétera. Sí. Ahora, ¿pudimos haber hecho más? ¿Pudo el gobierno haber hecho más? Obvio que sí. El gobierno ha intentado hacer un par de reformas legales que han sido así negadas de cuajo. Nadie en la asamblea le devolvieron enteritas las reformas que propuso. Yo creo que uno de los problemas grandes que enfrenta el país es el empleo. Y el Claro. empleo no se arregla sin una reforma laboral. Y eso yo sé que es impopular lo que estoy diciendo, pero el empleo no se arregla sin una reforma laboral. Nadie quiere decir eso, es mal visto decir eso, pero si no hacemos una reforma laboral, no vamos a arreglar el tema de empleo. Y eso el gobierno ha tratado de hacer más de una reforma laboral y no ha podido. Entonces, que el gobierno pudo haber hecho más, obvio. Que el gobierno pudo haber llegado a más consensos con la asamblea, obvio. Que la asamblea pudo haber sido un poquito menos
no sé cómo decirlo, inflexible, estoy buscando una palabra educada, ¿no? Un poquito menos inflexible y un poquito más, un poquito menos, no sé cómo decirlo, pero bueno, digamos inflexible ya, y un Ya, poquito más dispuesta a aprobar leyes importantes para el país. La Asamblea parece que se cree el ombligo del mundo, ¿no? Y creen que las peleas entre ellos son lo único importante y que el diputado fulano quiere destituir a la diputada Mengana. ¿A mí qué me importa si no aprueban las leyes que necesitamos? Pero bueno, el punto es, ¿se pudo haber hecho más? Claro que sí. ¿El gobierno pudo haber hecho más? Claro que sí. ¿La Asamblea pudo haber hecho más? Obvio. La Asamblea es quizás la institución del sector público, la institución del gobierno, entendido como algo más grande que saca la peor nota en este año. Eh, Ayer el discurso de la presidenta Yori fue un discurso de no me ataquen, que yo soy buena gente. Por Dios, estábamos celebrando 200 años de independencia. ¿Cómo se le ocurre venir con un discurso tan provinciano, tan de lo chiquito? Estábamos celebrando 200 años de no ser una colonia y se ponen a hablar de, ay, me atacan mucho. Estamos desubicados en eso y sinceramente creo que estamos ubicados. Ahora, ¿eso se lo puede mejorar? Sí, yo creo que sí. Y creo que este segundo año del gobierno va a haber un diferente enfoque en muchas cosas. Creo que Lazo quiso anunciar ayer un nuevo enfoque desde el gobierno. Me parece muy bien. Un enfoque más de, ok, ya pusimos la casa en orden, ya tenemos las finanzas en orden, ya están, el Banco Central está bien. Ok, ya podemos meternos a hacer inversiones, podemos hacer gasto social, podemos hacer cosas que antes no Claro que sí. podíamos porque estábamos cuidando de no colapsar. Ese Claro. fue un poco el argumento del presidente. Claro, lo importante es que esos 5.000 millones de inversión que se anunció en este informe presidencial, pues se puedan concretar, que eso definitivamente yo creo que sí generaría reactivación. Ahora, como usted mismo lo dice, ya la casa está en orden, las finanzas están en orden. ¿Habrá cómo revisar esos impuestos a la renta? ¿Habrá definitivamente cómo un poco equilibrar también la balanza para la clase media asalariada? Que tiene que, que tiene que responder el tema del impuesto, de los impuestos, ¿no? Y así un poco también cumplir lo que se prometió en campaña, que era reducción de impuestos A y no ver, incremento de impuestos. no creo, sinceramente no creo. Yo no creo que vayamos a ver una Por reducción de ahora no, impuestos. Por ahí el impuesto a la salida de divisas, lo que ya se ha no anunciado. mucho. Sí, pero que siga cayendo, porque a fin de año debería cerrar el impuesto a salida de divisas en 4%, habiendo empezado el año en 5%. Podríamos ver una reducción importante del impuesto a salida de divisas del próximo año. Creo que sí, pero así una reducción del impuesto a la renta, no. Más bien yo esperaría que haya una política dura de perseguir a los evasores de impuestos. ¿Ah? Yo sí creo que el gobierno en eso va a ser durísimo. Y más bien a quienes evaden impuestos les diría, ¿saben qué? Cuídense bastante porque les van a perseguir duro. Y me parece bien, porque al final quienes pagamos impuestos en este país somos los asalariados formales, los que no podemos esconder los ingresos. Me parece bien. Yo creo que, a ver, ahí no, sinceramente no creo que vaya a haber una reducción de impuestos, más allá del impuesto a la salida de divisas, que ojalá desapareciera porque es el impuesto más distorsionante del mundo, pero por el resto, no esperaría reducciones de impuestos. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Vicente, ¿cómo le va? Buenos días. Clarito está desde acá, desde Guayaquil. Gracias. Eh, Cuando usted va a una institución financiera a pedir un crédito, le piden un balance, casi le hágase un ABC, examen de todo lo que usted necesita y presenta un estado de situación al que con mucho esfuerzo lo ha apretado. Pero lo que no ve el banquero, en el símil, el banquero es el Fondo Monetario, es si el que ha presentado el balance ha dejado de pagar el colegio de sus hijos, les ha dado de comer mal, no ha pagado el seguro médico, no ha pagado la guardianía, por tanto tiene problemas de seguridad. Este símil que hago es lo que yo creo que ha hecho el gobierno nacional por presentar un buen balance, una buena situación al Fondo Monetario. Y gobernar es algo más que administrar.
en esta introducción que le hago, ¿no cree que es un poco coja la exposición de ayer al decir, sabe que pusimos en orden, pero no pudimos arreglar los problemas para los cuales me sentó el pueblo aquí a gobernar, y en este año me dediqué solo a trabajar para la foto financiera y no para la situación de los ecuatorianos? Entiendo que hay que poner la casa en orden, pero también hay que gobernar. A ver, gobernar también es impedir los colapsos. Impedir los colapsos es como poner alcantarillado. Cuando un municipio pone alcantarillado es tremendamente impopular, porque levanta todas las calles, incomoda al tráfico, todo el mundo le odia. Después tapa, nadie ve la obra, ya no se vuelve a inundar el barrio, pero nadie ve la obra, ¿ya? Pero la obra está ahí y la obra impide que el barrio se inunde. Evitar colapsos es más o menos como eso. Es poner en orden un montón de cuentas, un montón de datos, reducir gastos. El gobierno ha reducido gastos y eso también hay que resaltarlo. Ha habido una importante reducción de gastos del año pasado. Reducir gastos, mejorar ingresos, equilibrar cuentas, aumentar reservas, eso es clave, porque la próxima vez que llueva duro no nos vamos a inundar. Entonces, gobernar también es eso. Y gobernar es poner prioridades. Y la pregunta es, ¿qué era prioritario? Pagar obras de relumbrón, pagar obras que le den buen nombre al gobierno o evitar un colapso. Yo creo que el gobierno gobernó y gobernó con las prioridades correctas. Ahora, que los ecuatorianos queramos que todo nos resuelvan así y con una varita mágica, eso es otra historia. Pero creo que el gobierno ha gobernado y con las prioridades correctas en este primer año. En este segundo año, yo noté en el discurso del presidente Lasso un anuncio de un cambio de prioridades hacia ya cosas que puedan ser más tangibles, no más necesarias, porque lo más necesario de todo era evitar el gran colapso. Cosas más tangibles como el gasto social, una mayor atención a salud en cosas distintas a las vacunas. Entonces yo creo que el gobierno sí ha gobernado y ha gobernado con las prioridades correctas, porque cuando uno gobierna, tiene que poner prioridades y eso es antipático, porque tiene que decir, tú eres más importante que tú. Y eso es horrible. Y hay que decir, la política de vacunas es más importante que la política de seguridad, porque no puedo atender las dos cosas al mismo tiempo y eso es gobernar. Entonces, yo creo sinceramente que el gobierno ha gobernado a su manera, con sus enormes debilidades en comunicación, pero ha puesto las prioridades adecuadas y el país está, por lo tanto, en una mejor situación que hace un año. Está en una mejor situación para enfrentar retos que no se van a resolver en el año 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. O sea, la pelea contra pobreza, desnutrición, mala educación, seguridad, es una pelea que tendremos que darla a los ecuatorianos los próximos 30 años. Reconozco que el gobierno cambió un colapso por otro, prefirió evitar el colapso financiero al colapso social. Y entiendo que eso también es gobernar. Es un punto de vista, yo creo que el gobernante tiene que tener la suficiente claridad para poder también estirar la mano y solucionar lo otro. Pero bueno, son puntos de vista los cuales le agradecemos, Vicente, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre usted con sus acertados comentarios aquí y con la deferencia que tiene a la mesa de diálogo. Buenos días, Vicente. Oiga, un gran gusto estar con ustedes como siempre. Un buen día. Sí, Javier, ¿tienes algo? Sí, sí.